Buenísimo. Muy bien, entonces clase correspondiente al día viernes 19 de septiembre de 2025. Como decíamos recién, estamos en la unidad 2, el discernimiento moral de la acción humana. La vez pasada hemos trabajado de manera general sobre la acción humana voluntaria. Ahora vamos a detenernos en los criterios que permiten la calificación moral de las acciones. Esos criterios son básicamente tres: el objeto, el fin y las circunstancias. Quiere decir que cada una de las acciones humanas debe ser tipificada, calificada, y para que nosotros podamos discernir si es buena o es mala, tendremos que tener en cuenta estos tres elementos. Esto es sumamente importante porque muchas veces las personas, de modo general, utilizamos como otros criterios para calificar una acción como buena, porque me gusta, porque me da ganancias, porque me resulta agradable, porque la hizo alguien a quien yo quiero, entonces a quien yo quiero le apruebo todo, ¿no es cierto? Vamos a ver que evidentemente las cosas no son así. Entonces, tenemos siempre como materiales de lectura el mismo texto base y tienen ustedes ya en pantalla, en la página, esta presentación que nos habla de esta cuestión, ¿no? Entonces, la especificación moral de las acciones. Vamos a dejar de compartir la página de la plataforma y vamos a comenzar a compartir la presentación para que así veamos de lo que estamos hablando. Entonces, especificación moral de las acciones según el objeto, el fin y las circunstancias. Bueno, primero que nada, nosotros tenemos que llegar a determinar qué es la especie moral y tenemos al principio de esta placa una definición que nos permite a entenderla. La especie moral es el concepto por el cual se determina la condición moral de una acción. Quizá ustedes alguna vez han ido al psicólogo o han escuchado que los psicólogos dicen, cuando uno dice, por ejemplo, me pasa no sé qué de no sé cuánto y tengo una sensación extraña como si fuera un sentimiento que no sé definir. Bueno, capaz que el psicólogo, estoy un poco molestando, ¿no? Capaz que el psicólogo dice, bueno, trata de ponerle un nombre a eso, trata de ponerle un nombre. Un nombre es un concepto, es un rótulo, es como un compartimento, podríamos decir, dentro de nuestra mente donde nosotros colocamos una determinada acción que nosotros hacemos. Y entonces, la especie moral es el concepto con el cual nosotros le ponemos un nombre a eso que estamos haciendo. A veces uno puede decir, me da bronca porque fulanito no sé qué consiguió y no se lo merece en realidad y es una injusticia y no sé qué. Y bueno, y uno puede preguntarse, bueno, ¿realmente te enoja que sea una injusticia o en el fondo lo que te pasa es que tienes envidia? Le pusiste un nombre, ¿no es cierto? Envidia de que fulanito haya obtenido algo que según tus criterios no es algo que se merezca. ¿M? Entonces, fíjense qué importante es determinar la especie moral. La especie moral, podemos decir, tiene como dos cosas importantes. Una es ponerle un nombre. Y segundo, una vez que ya le hemos puesto el nombre, ya es bastante más fácil determinar que eso es algo bueno o es algo malo, ¿no es cierto? Entonces, supongamos, qué sé yo, no sé, un niño de nuestra casa, por decir, no tienen niños ustedes ya en su casa, pero supónganse que tuviéramos un niño en nuestra casa y ese niño está agarrando un objeto que es suyo, un juguete que es suyo, pero para pegarle y golpearlo al hermanito más chico, ¿no es cierto? Entonces, le quitamos ese objeto. Y entonces el niño dice injusticia, ¿no es cierto? Supongamos que es un niño medio grande, ya estaríamos hablando, ¿no? Entonces uno dice, no, injusticia no es esto, injusticia no es, sí, al contrario, es un acto de justicia porque por más que sea tuyo, no puedes tener eso, con lo cual estás por agredir a tu hermanito, ¿no es cierto? Entonces sería un acto de justicia y por lo tanto es algo bueno. Entonces, fíjense cómo al determinar la especie moral, nosotros le ponemos un nombre a la acción, tipificamos con un concepto y además de eso, gracias a que le hemos puesto ese nombre, podemos definir a esa acción como algo bueno o malo. Nos vamos a dar cuenta que las acciones son de por sí complejas. Ojalá fuera tan fácil
a veces como cuando uno dice, bueno, esto es una mesa y la mesa está perfectamente separada y distinguida de la silla y entonces, por lo tanto, yo la puedo con toda claridad identificar como mesa. Ojalá fuera tan fácil hacer lo mismo con las acciones, porque las acciones a veces son polivalentes, son polifacéticas, ¿no? Yo puedo al mismo tiempo estar haciendo un acto por el cual corrijo al que se está equivocando, pero también me estoy vengando de alguna cosa que él hizo y entonces aprovecho para darle con todo. Justo lo descubrí cometiendo un error y aprovecho para darle con todo y además de eso no sé, puedo estar también haciendo esa corrección, no sé, delante de otra persona para que quede desacreditado delante de esa persona y no le den el puesto a él, sino que me le den el puesto a mí, no sé, ven, las acciones son muy polivalentes, son complejas, no son fáciles de especificar. Por eso, ese discernimiento moral que implica la especificación moral de las acciones es un discernimiento difícil. Las condiciones que nosotros vamos a poner son como un marco general, pero después es la ejercitación moral con la virtud de la prudencia la que nos va a permitir a nosotros hacer la correcta especificación de cada acción. Allí puse yo que esta acción de especificar moralmente una acción tiene semejanzas y también algunas diferencias con la clasificación que debe hacer un médico o un juez. Fíjense ustedes, el médico, cuando uno va y le dice, bueno, me duele, no sé, el dedo gordo del pie y al mismo tiempo la punta de la cabeza, entonces el doctor, como para eso sabe y ha estudiado, sabe que cuando se dan esos dos síntomas juntos, significa que uno tiene tal enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, determina los síntomas, interpreta, define un diagnóstico y en base al diagnóstico va a aplicar un remedio. Entonces, si diagnostica mal, va a medicar mal también, ¿no es cierto? Entonces, así como un médico tiene que partir de los síntomas y los síntomas pueden ser muy variados y a veces incluso hasta el enfermo puede ser que no sepa describirlos adecuadamente a los síntomas, pero bueno, cuando el médico tiene el conjunto de los síntomas ya puede interpretarlos y definir su diagnóstico. Así también nosotros cuando hacemos el juicio moral sobre una determinada acción hemos tenido en cuenta todos los elementos relevantes que entran dentro de esa acción y por lo tanto tenemos ya la capacidad para emitir el juicio. Parecido también a lo que hace un juez. El juez, ¿qué hace? Una vez que se ha hecho la investigación sobre el supuesto ilícito que una persona X ha cometido, el juez determina los hechos jurídicamente probados, tipifica los hechos. Entonces el juez va a decir, esto es un homicidio simple, es un homicidio calificado, es un homicidio agravado, es un homicidio, no sé, puede ser muchas cosas diversas. Entonces, una vez que puede determinar los hechos, los tipifica. Entonces le da, y una vez que los ha tipificado, el juez puede aplicar el derecho, porque si es un homicidio de tal tipo, capaz que son tantos años de prisión, y si es un homicidio quizás agravado por tal cosa, es más años de prisión, ¿no es cierto? Entonces, se dan cuenta, también el juez tiene que hacer esto y determinar los hechos para poder aplicar el derecho, ¿no? Y fíjense ustedes que la especificación moral, este es un puntito que parece como medio difícil, un poquito sutil incluso, pero que es muy importante. La especificación moral se da para las acciones voluntarias, no meramente para las acciones físicas. Y por eso es necesario tener una descripción adecuada de la acción, no meramente para una acción física, sino para la acción humana. Por ejemplo, si yo dijera, no sé, se me fue la mano, ¿no es cierto? Se me fue la mano y capaz que quería golpear, quería hacer otra cosa y terminé golpeando. Bueno, no sé, ahí todavía no estaríamos en el horizonte del todo claro de una acción humana. Capaz que uno dice, no, bueno, usted no mienta diciendo que se le fue la mano, usted golpeó. Pero para eso es necesario tener una descripción adecuada de la acción y describirla a la acción bajo una verdadera determinación moral. Fíjense ustedes, con un ejemplo lo vamos a entender claramente. Si yo digo,
Apropiarme de lo ajeno. ¿Eso es una descripción adecuada de una acción? No, porque yo todavía no estoy diciendo si me estoy apropiando de lo ajeno con permiso o sin permiso del dueño. ¿No es cierto? Capaz que yo me estoy apropiando de lo ajeno porque mi mamá me dijo, bueno, no sé, mira, esos dólares que están en el cajón, te los regalo, ya son tuyos, ¿no es cierto? Entonces yo voy, abro el cajón y saco los dólares. Si ve a alguien ahí que me ve entrando a la pieza de mi mamá y que estoy sacando los dólares, capaz que piensa que estoy robando, pero no estoy robando. Pues si ya mi mamá me lo dio y me dijo que vaya y lo saque, ¿m? Entonces apropiarse de lo ajeno todavía no sería una acción de índole moral. Le agregamos una cosa, apropiarse de lo ajeno contra la voluntad del dueño. Sería una acción que puede ser ya calificada moralmente, todavía no. Porque, por ejemplo, apropiarse de lo ajeno contra la voluntad del dueño puede ser un robo, pero también puede ser un oficial de justicia que está confiscando o embargando, confiscando una posesión de otro, porque tiene una orden del juez para hacerlo. Entonces lo hace contra la voluntad del dueño, pero no es un robo. ¿M? Entonces, apropiarse de lo ajeno contra la voluntad del dueño todavía no llegamos. Apropiarse de lo ajeno contra la voluntad razonable del dueño, ahí ya está quizá tipificando un acto moral. Apropiarse injustamente de lo ajeno, ahí está tipificando ya una acción moral, ¿no? Apretar un botón rojo, ¿no es cierto? Capaz que, supóngase a ustedes, le permitieron hacer un tour para conocer las oficinas presidenciales de la Casa Blanca del presidente Trump, ¿no es cierto? Y por un descuido de la seguridad quedaron en un lugar donde había un botón rojo, y, ¿no es cierto? Y uno dice, ah, mira, voy a apretar este botoncito rojo, ¿no es cierto? Y con el botoncito rojo tiraron la bomba atómica, ¿no? Entonces, va a decir, ¿qué hizo, señor? Y pues yo apreté un botón rojo. No, tiró la bomba atómica. Sí. Entonces, el ejemplo que parece muy traído de los pelos es un ejemplo real que lo toma una filósofa que se llama Elizabeth Anscombe, que ya alguna vez mencioné, que bueno, que analiza el tema de la bomba atómica precisamente porque ella digamos, elabora su reflexión filosófica de una manera más o menos contemporánea a la época en que se tiraron las bombas atómicas. Bueno, entonces, fíjense ustedes, hay que tener una descripción adecuada de la acción. ¿Qué hizo usted? ¿No es cierto? Apreté un botón rojo, levanté algo que estaba ahí, no sé, me, me guardé en el bolsillo una cosa, ¿no es cierto? Bueno, son todas descripciones inadecuadas, ¿no? Eh, eh, no sirve eso para poder entender exactamente la especie moral de la cosa, porque son ambiguas, porque todavía no hacen referencia al acto humano como tal, ¿no? Entonces necesitamos tener esa claridad para que podamos juzgar moralmente una acción. Pero esto ya nos lleva al primero de los criterios que nosotros tenemos para poder establecer la moralidad de las acciones humanas. Sin embargo, antes de empezar a explicar qué es el objeto moral, vamos a retroceder un poquitito y vamos a volver a esta primera placa en la que como subtítulo teníamos objeto, fin y circunstancias. Antes de que nosotros sepamos qué es el objeto, qué es el fin y qué son las circunstancias, que eso ya lo vamos a explicar enseguida, nos grabemos en la mente lo siguiente. Para que una acción sea buena es necesario que tanto el objeto como el fin y las circunstancias sean buenos. En cambio, para que una acción sea mala, basta con que uno de los tres, sobre todo con que uno de los dos primeros, sea malo. ¿M? De tal forma que aquí se aplica un poco lo que nosotros en lógica, sí, capaz que esto complica más que simplifica. En lógica proposicional nosotros llamaríamos la conjunción, ¿no es cierto? Para que sea verdadero tiene que ser verdadero uno, 2 y 3, ¿no es cierto? Si uno de los tres no es bueno, más que verdadero, digamos bueno en este caso, si uno de los tres no es bueno, la acción en su conjunto no va a ser buena.
si una acción tiene un buen objeto pero un mal fin, o un buen fin pero un mal objeto, la acción no va a ser buena. ¿M? Entonces es necesario que la integridad de los elementos sea buena. Esto un poco pasa, yo ponía un ejemplo quizá muy jocoso, un poco que puede ser un poco tonto el ejemplo, pero capaz que con este ejemplo se les graba a ustedes, ¿no? El ejemplo de la sonrisa, ¿cierto? La sonrisa para que sea linda, ¿qué tiene que tener? Todos los dientes. Si le falta un diente, la sonrisa ya no es tan agradable, ¿verdad? Entonces, acá pasa lo mismo, tiene que tener todos los elementos buenos, pero si le falta un hito nomás, y bueno, a veces con ese unito que falta, ya la sonrisa queda fea, ¿verdad? Entonces, no se trata de que sea uno solo el que falte, aunque falte uno solo, ya eso produce que se afee, digamos así, la sonrisa en este caso, o que la acción se califique como mala. ¿M? Bueno, entonces, pasando a definir cada uno de estos tres elementos, veamos primero en qué consiste el objeto moral. Fíjense lo que nos dice allí la definición. El objeto moral es el propósito deliberado, concebido y valorado por la razón. Si queremos decirlo de otra manera, podemos decir el objeto moral es la respuesta verdadera y completa a la pregunta ¿qué has hecho o qué estás haciendo? ¿No? Entonces, estoy, no sé, firmando unos papeles o estoy cambiando una cosa, bueno, estoy robando, estoy falsificando, estoy engañando. No le pongamos un eufemismo, no lo describamos con media acción y dejándonos de lado la otra mitad de la acción. El propósito deliberado, concebido y valorado por la razón. Entonces, no es simplemente que voy a hacer algo, ¿no es cierto? Y le voy a poner otro nombre, ¿no? A veces esto es muy triste y creo hablar con personas que conocen bien la realidad, ¿no? Que en el caso del aborto muchas veces se disfraza con otras palabras lo que realmente está sucediendo, que es la eliminación de un embrión humano y por lo tanto la eliminación de un ser humano, o sea, la muerte injusta de un ser humano y por lo tanto es un grave fallo moral, ¿no? Pero a veces se dice, bueno, es para que un médico abortista decía, es la evacuación del contenido uterino, ¿no es cierto? Bueno, entonces uno dice, claro, si vamos a empezar a hablar así, estamos falsificando la realidad, si no podemos mentir, ¿no? O el famoso coágulo que dicen, ¿no es cierto? El coágulo, que se vaya el coágulo. Bueno, sabemos que no es un coágulo, ¿no? Si un coágulo es simplemente un poquito de sangre endurecida, nada más que eso, pero esto no es un coágulo, entonces no hablemos de un coágulo porque se dan cuenta que incluso yo hago esas referencias que se usan a nivel del lenguaje popular, pero también, ojo, que a nivel de un lenguaje pseudocientífico, ideológico, se habla de preembrión, por ejemplo, y los médicos más serios te dicen que no existe un preembrión, es decir, porque no sé, un pre-ser humano no existe, o hay un ser humano o no hay ser humano, es decir, pero un pre-ser humano no existe, como si fuera un ser humano a medias, ¿no es cierto? Es decir, no es, ¿no? Fíjense ustedes qué sabiduría tenía el derecho romano. El derecho romano decía que existen dos tipos de entidades, las res, que son las cosas, y las personae, que son las personas. No hay nada en el medio. O es una cosa o es una persona. ¿Y cómo será esto que en la discusión, en alguna de las múltiples discusiones sobre el tema del aborto y de la fecundación artificial, una filósofa propuso que crear como una categoría intermedia que no sea ni cosa ni persona? Entonces ahí entrarían el embrión en el vientre de la madre, los embriones esos congelados que están ahí guardados y que después a la mayoría los van a eliminar, tal vez algunos lo van a implantar, ¿no es cierto? Bueno, entonces no. No podemos llamarle a las cosas con nombres equívocos. A las cosas le tenemos que llamar como son.
Pero bueno, el objeto moral es entonces el propósito deliberado, concebido, valorado por la razón. Y fíjense ustedes que el objeto moral, y esto es un punto muy importante, el objeto moral no es una cosa. Entonces, cuando yo les digo robo de un automóvil, como dice allí, eh, uno dice, ah, ¿cuál será el objeto? El automóvil que he robado. No, no, el objeto moral no es el objeto físico, sino que el objeto moral es la acción en sí con una descripción adecuada. La apropiación injusta y sin permiso del dueño del tal objeto, porque puede ser sin permiso, como por ejemplo cuando, no sé, en otros países se ve más, acá en Argentina sería medio raro, ¿no es cierto? Pero por ejemplo se ve que uno tiene una urgencia y uno sabe que el coche del vecino está en la puerta con la llave puesta, ¿no es cierto? Y bueno, se lleva el coche corriendo y lleva a su enfermo al hospital y después le devuelve el vecino, ¿cierto? Entonces, bueno, en ese caso de extrema necesidad no sería urgente. Hay una de estas películas apocalípticas, que no me acuerdo cuáles eran, las que se produce toda una mil calamidades, que el mundo no sé, se descompagina totalmente, que el tipo se lleva el auto del vecino y después, bueno, el mundo se destruye, queda todo un desastre, pero después, mucho tiempo después, el tipo vuelve a la casa y le estaciona el auto del vecino y le vuelve a colgar la llave en el lugar donde el vecino la ponía, ¿sí? Como diciendo, te devolví el auto, después que pasó toda la catástrofe, el auto está acá sano y salvo. Bueno, entonces, en ese caso no sería un robo, ¿no es cierto? En el caso, fíjense ustedes, en el caso de que yo, en un caso de extrema necesidad, pero realmente de verdad extrema necesidad, si yo tome alimentos que no son míos, pero bueno, si es una extrema necesidad, lo puedo hacer y no es un robo, ¿no es cierto? O en el caso de que yo oculte a un agresor violento para proteger a otra persona oculte algún dato, no es una mentira, ¿no es cierto? Nosotros hemos visto que hasta en las persecuciones de la Guerra Civil Española o de otros momentos así difíciles de la historia, hasta los santos andaban de aquí para allá, pero con pasaporte falso, ¿no es cierto? Y bueno, pero no, y no mentían, porque bueno, era un régimen injusto y había que proteger la vida, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, el tema está en que el objeto moral, primero que es una acción, y segundo, que esa acción en sí misma tiene una relación establecida por la razón. O sea, no una acción, aunque a nosotros a veces nos parezca en sí misma considerada, no es una acción aislada, sino que es una acción que está relacionada. ¿Relacionada con qué? Relacionada con una regla. ¿Cuál es esa regla? Esa regla es lo que se llaman los fines de las virtudes. Por eso fíjense ustedes que para definir robo no hemos podido decir que era la apropiación de lo ajeno porque había algunos casos en que la apropiación de lo ajeno era lícita, como por ejemplo cuando le confiscamos el arma al violento que está por agredir a otro. Eh, o cuando me agarro los dólares que ya me dio mi abuelita, ¿no es cierto? Sin que nadie lo sepa, pero ella me los dio a mí, ¿no es cierto? O yo tengo un papelito escrito por ella, ¿no? Que dice que le da los dólares a Amadeo, ¿no? Entonces, si alguien viene a querer decirme algo, yo saco el papelito de la abuela, entonces para que vean que no estoy robando. Entonces, no solo la apropiación de lo ajeno, no solo la apropiación sin permiso de lo ajeno, hemos puesto el ejemplo del auto, no solo la apropiación de lo ajeno contra la voluntad del dueño, hemos puesto el ejemplo de la confiscación hecha por una autoridad legítima, cuando, por ejemplo, no sé, te expropian, ¿no es cierto? Si viene alguien, viene el Estado y te dice, bueno, te voy a expropiar tierra tuya porque acá vamos a, no sé, hacer pasar un camino, ¿no es cierto? Y el camión tiene que pasar por ahí, no hay otra manera de hacer el camino, entonces no te gusta, pero embromate, porque no queda otra. Es el bien común que prevalece sobre el bien particular, te vamos a pagar unos pesitos, pero bueno, te expropiamos. Entonces, no es la apropiación, sino que la apropiación injusta. Entonces, fíjense ustedes, pequeño gran detalle, hemos puesto una palabra que tiene relación con una virtud.
O sea, o con este caso, con la negación de una virtud. ¿Se dan cuenta de ese detalle? Entonces, ahí quiere decir que son las virtudes las que en última instancia miden los objetos como moralmente buenos o moralmente malos. Podríamos decir, si quieren ustedes, para que lo digamos de una manera más completa, la norma moral, o sea, la ley y las virtudes. Entonces, supongamos, la autoridad competente dice está prohibido hacer tal cosa, supongamos, no sé, por decir cualquier tontería, está prohibido fumar en este lugar y yo fumo, entonces yo estoy obrando mal porque también estoy yendo contra una prohibición puesta por la autoridad competente. Pero no solo la norma, sino también el ir contra la norma, sino, ¿se entiende? El ir de acuerdo con la norma lo hace bueno y el ir contra la norma lo hace malo. Pero acá hablando de lo malo, no solo el ir contra la norma, sino también ir contra la virtud, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes, esto se nota un poquito, lo percibimos mucho los sacerdotes en nuestro ejercicio del ministerio de la reconciliación o de la confesión. Supóngase que venga una persona y diga, le he sacado plata a mi mamá y he tomado vino, ¿no es cierto? Entonces, estamos en lo mismo que al principio, es como si no hubiera dicho nada, porque tendría que decir, le he sacado injustamente plata a mi mamá, porque capaz que uno puede decir, le sacó plata a la mamá porque la mamá se olvidó de darle para que, no sé, para que compre algo necesario y ha tomado vino, pero bueno, no ha tomado vino inmoderadamente. Entonces, si uno dice, le saqué injustamente plata a mi hermano o a mi mamá, ¿no es cierto? Y tomé inmoderadamente, intemperantemente, o sea, sin templanza, vino, ¿no es cierto? Ahí ya estamos tipificando objetos morales malos, porque con ese adjetivo que hemos colocado, o esos dos adjetivos que hemos colocado, hemos señalado que se ha ido en un caso contra la virtud de la justicia y en otro caso contra la virtud de la templanza. ¿M? ¿Se entiende esto? En otros casos, cuando nosotros ya utilizamos alguna palabra que ya en sí misma, algún concepto que ya en sí mismo incluye esa mala calificación moral, entonces ya está todo claro. Entonces, supónganse ustedes, una persona dice he matado, pero bueno, no sabemos si ha matado en defensa propia, si ha matado quizá accidentalmente. Ahora otra cosa que la persona diga he asesinado. Asesinar, bueno, ya es algo que ya está connotando la injusticia y el mal moral. He sacado lo ajeno. Bueno, ya explicamos varias veces que puede ser a veces justificado sacar lo ajeno. Ahora otra cosa es he robado. Entonces, esta relación que se establece de la acción, una relación que establece la razón, la califica a la acción como buena o mala en la medida que está de acuerdo con los fines de las virtudes. ¿Qué quiere decir los fines de las virtudes? Es como si la virtud, aquí podemos nosotros hacer como una pequeña concesión al platonismo. Ustedes saben que el platonismo hablaba de las ideas, de las ideas que eran como realidades subsistentes en una especie de mundo supraceleste, ¿no? Entonces, nosotros podríamos decir, bueno, así como el platonismo decía que ahí arriba estaban las ideas, estaba la idea de la justicia, la idea, bueno, entonces es como una especie de ideal de la virtud, ese serían como los fines de las virtudes, ¿no? Entonces, por ejemplo, los fines de la justicia es que cada uno tenga lo suyo, que se legítimamente cada uno esté en posesión y en dominio de aquello que le pertenece, que se le retribuya a cada uno por el trabajo o por los bienes que ha aportado, etcétera. Entonces, bueno, todo eso forma parte de lo que sería la finalidad propia de la virtud de la justicia, ¿no es cierto? Entonces, ahí tendríamos lo que me permite a mí calificar a esas acciones como buenas o malas, ¿no es cierto? Bien, entonces, fíjense ustedes cómo vamos tomando un poquito ya más de claridad en lo que se refiere al objeto moral, ¿no? La Entonces, pregunta, padre, sí,
Sería como que la razón me permite calificar, adjetivar. Claro, Es, la razón te permite hacer dos cosas, te permite conceptualizar y, digamos, sustantivar, si querés, y adjetivar. Sustantivar, esto es un robo. ¿M? O esto no es un robo, porque mi marido se olvidó de darme plata para que compre la comida para hoy al mediodía, entonces yo entré en ese lugar donde él tiene guardada la plata y le saqué para comprar, ¿cierto? ¿Es un robo o no es un robo? Entonces, caso es un robo, entonces ahí sustantivar. Y adjetivar, esto va contra, es injusto, ¿no es cierto? Va contra la justicia o es imprudente. ¿Sí? Entonces, cuando la persona dice, el sacerdote pregunta cuáles son sus pecados y le dice, manejé a 130 kilómetros por hora, agarré algo que no era mío y tomé vino, ¿no es cierto? Entonces, habría que decirle para que usted, si usted quiere contar los pecados de verdad y quiere ser filosóficamente correcto para hablar, que no necesita ser filosóficamente correcto para confesarse, no, pero quiero decir, si en ese hipotético caso nosotros dijéramos, ¿no es cierto?, habría que decirle, manejé imprudentemente a 130 porque en esa ruta no se puede manejar esa velocidad. Tomé lo ajeno injustamente porque no me correspondía tomarlo y bebí vino inmoderadamente contra la virtud de la templanza. Entonces, ahí ya las tres acciones quedan más claramente calificadas como malas, porque se ve, se está viendo más claramente en la descripción que han ido contra virtudes concretas, ¿sí? O dormí hasta las 12, ¿no es cierto? Dormí hasta las 12. Pero bueno, capaz que trabajo toda la noche, me acuesto a las 6 de la mañana y he dormido de 6 a 12. Entonces, dormir hasta las 12 no significa nada. Ahora, entonces, si uno dice dormí porque soy un vago, dormido hasta las 12, ah, bueno, entonces está bien, ahí ya entiendo que me está diciendo una falta moral. ¿M? ¿Te das cuenta cómo a veces la descripción inadecuada es un lugar, es un lugar muy común, la descripción inadecuada? Uno más o menos entiende cuando habla, pero por ahí hay que corregir, ¿no es cierto? Esto de dormir hasta las 12 también puede ser, fulano de tal de mi casa duerme hasta las 12. Bueno, pero también contar la otra parte, trabajó toda la noche, trabaja de noche de vigilante, va a saber de qué, y entonces después de la mañana, a las 6 de la mañana se acostó y él durmió hasta las 12. Bueno, entonces no es una falta moral eso. ¿M? Entonces ahí vamos entendiendo. Entonces, es muy importante, en base a la pregunta de María Esther, podemos decir sustantivar y adjetivar adecuadamente la acción. A veces con sustantivarla ya es suficiente. Pues yo digo, esto es un robo, esto es un asesinato, esto es un engaño, esto es una mentira, esto es un adulterio, esto es... Bueno, ¿no es cierto? Entonces ya con el sustantivo es suficiente. Ahora, si yo digo, esto es la apropiación de lo ajeno, la apropiación injusta de lo ajeno, esta manera de beber alcohol fue inmoderada, esta manera de conducir fue imprudente, ¿no es cierto? Entonces, en el adjetivar ya estoy viendo que va contra alguna virtud. ¿Mm? Bien. Santo Tomás, ahí tenemos una cita de la primera parte de la segunda parte, que se llama Prima Secunde de de la Suma Teológica. Santo Tomás dice que en el artículo 2 de esa cuestión 18 dice que la primera bondad de la acción proviene del objeto, en cuanto que éste le da la especie del acto. Esta palabrita especie es muy importante, porque especie quiere decir que el acto es una determinada realidad, es eso, ¿no es cierto? Entonces, sí, como digo, no sé, yo digo, bueno, yo soy una persona muy, que digo todo lo que pienso, ¿no es cierto? No me guardo nada y eso es como una gran virtud mía, una gran virtud. Y después resulta que no, que larga todo, que es agresivo, que incluso hasta para corregir y hasta cuando tiene razón agrede, hiere, lastima a los otros. Entonces, bueno, quizá la especie del acto no ha sido una corrección, sino ha sido una humillación, ¿no es cierto? Y entonces, cuidado, cuidado con eso. Acá yo hice como un esquema que lo voy a pasar un poco rapidito porque me interesa que me quede tiempo para hablar otras cosas más bien.
en el cual Santo Tomás como coloca algunas objeciones y las respuestas. La primera columna son como objeciones a esto de que la bondad proviene del objeto y la segunda columna es la respuesta. Vamos a ver solamente la primera. Voy a saltear las otras para no, como digo, para no perder tiempo en cosas que son quizás secundarias en este momento. Eh, Fíjense lo que dice la primera objeción. La bondad no puede venir del objeto porque todos los objetos, todas las cosas en sí mismas son buenas. Todo lo que es en tanto que es bueno, dice la metafísica. ¿Mm? Entonces, todo es bueno. Pero no todo guarda la debida proporción con la acción. Fíjense ustedes, es una cuestión de proporciones, de medidas, de comparaciones, ¿no es cierto? Eh, yo lo digo con un ejemplo muy tosco que ustedes ya quizás me han escuchado alguna vez. Cuando supongamos un hombre va y comete adulterio con la esposa del vecino, no es porque la esposa del vecino sea fea, ¿no es cierto? Al contrario. Entonces, todo es bueno. ¿Por qué digo esto? Porque a veces, fíjense ustedes, ese ejemplo concreto del adulterio, ¿qué va a decir muchas veces la persona que intente autojustificarse? Lo que pasa es que la amo o que lo amo, ¿no? Por supuesto que lo amas, pero el problema es, y por supuesto que lo amas porque es bueno, porque nadie ama lo malo. Todos los seres humanos amamos cosas o personas porque son buenas. ¿M? Pero el problema es que no guarda el orden, no está de acuerdo a la razón, no tiene la proporción de vida. Entonces, si una persona dice, bueno, yo amo a una persona, muy bien, entonces me pongo de novio con esa persona, muy bien, estoy haciendo un proyecto de vida, muy bien, pero resulta que esa persona es casada y tiene 5 hijos, no, bueno, para la mano, es decir, no, eso no tiene, no guarda el orden de la justicia, no guarda ningún orden de nada. Sí, no vamos a explicar ahora por qué todos los detalles, pero está claro, ¿no es cierto? No puede guardar eso un orden. ¿Se entiende? Entonces, cuando hacemos el mal, no lo hacemos el mal porque sea malo, sino porque es bueno, nada más que es un bien desordenado. Entonces, por eso se equivoca el adversario de Santo Tomás cuando dice, pero si todo es bueno. Qué sé yo, si yo me robo algo porque bueno, no me robo basura, robo alguna cosa valiosa. Claro, está muy bien, por supuesto que es valiosa y es hasta necesario para vos, pero hay un pequeño gran detalle. No podés quedarte con algo que en justicia no te pertenece, sino que le pertenece a otro. Entonces ahí está el desorden, la falta de proporción adecuada con la acción. Yo le dije a fulanito que es un vago, que es un sinvergüenza, que es no sé qué, que es no sé cuánto. Eh, sí, está bien y tenés quizás razón en las cosas que has dicho, pero tal vez no era la manera de decirlo, ni tal vez tu objetivo era verdaderamente corregirlo, sino más bien humillarlo, ¿no es cierto? Entonces no guarda tu acción, no guarda una proporción con el orden establecido por la razón, ¿no? Entonces, fíjense, entonces el objeto entra dentro de ese marco relacional que tienen nuestras acciones con muchas cosas. Por eso nosotros, por supuesto, esto no en el ámbito de las acciones cotidianas que son casi como triviales, sino, bueno, en esas también hay que tratar de poner cuidado, pero quiero decir, en el orden de las acciones más importantes, ¿no? Hay que ver ese orden de la acción. Esta expresión que voy a decir ahora no tiene absolutamente el ánimo de juzgar ni de condenar a nadie, pero fíjense con qué, y esto es un signo de la decadencia moral de nuestra sociedad, con qué ligereza una persona, no sé, se casa, tiene dos, tres hijos, este, forma una vida, pero de golpe dice, bueno, no, ya no me gusta más este hombre, ya no me gusta más esta mujer, hago otra vida, hago otra pareja, hago otro, o sea, y todos los escombros que vas dejando por el camino, es decir, toda palabra rota, promesa rota, sacramento, institución violentado, hijos dañados, eso no importa nada. Entonces solo me importa yo y que yo ahora, antes quería esto y ahora quiero esto otro, ¿no? Esto lo digo con la confianza que estamos acá, aunque después va a quedar todo grabado, lo ve todo el mundo.
pero incluso hasta los mismos sacerdotes o consagrados a veces cometen ese grave error. Dice, bueno, yo he sido 5, 10 años sacerdote y ahora ya no tengo más ganas de ser sacerdote y me gustó la chica de la parroquia y entonces me voy con la chica de la parroquia. Es decir, y bueno, ¿qué? Entonces la iglesia le dice, bueno, está bien, te doy una dispensa. Está bien, bueno, está bien, le da una dispensa. Pero que no estás rompiendo un montón de cosas, así gratis se rompe todo. Ese es un defecto grave de nuestra sociedad, que no medimos lo que en realidad estamos haciendo y el daño que en realidad estamos causando, ¿no? Bueno, y ese error se comete en muchos otros aspectos, ¿no? Es decir, hemos puesto el ejemplo del aborto o de la fecundación artificial y podríamos poner montones de otros ejemplos. Podemos, para no quedarnos siempre en los ejemplos bioéticos, pongamos si quieren el ejemplo de la justicia. Uno dice, bueno, yo tengo, no sé, qué sé yo, mi dinero y lo tengo ahí solo para mi gusto y bueno, puede ser que a la par mía alguien se esté muriendo y no me interesa nada. Entonces, ¿tengo derecho realmente a orar así? ¿Mm? Bueno, entonces hay que medir bien, ¿no es cierto?, esta proporción o este orden de la razón, que es el primer eh, elemento que define la acción moral. El segundo elemento es la intención del fin, lo que en latín se llama finis operantis, o sea, el fin del que obra, fin del que actúa, del que obra, ¿no? Entonces, el objeto y el fin, o el objeto y la intención, que es lo mismo, le añade, forman como la bondad o maldad moral de la acción y tiene que haber ya hemos dicho, las dos tienen que ser buenas para que la acción sea buena y uno de los dos que sea malo ya hace que la acción sea mala, ¿no es cierto? Entonces, esto para entenderlo fácilmente nosotros lo podemos encuadrar en la dinámica del fin y los medios, ¿no es cierto? Entonces, el fin no justifica los medios, o sea que algo hecho con un buen fin, pero con un mal medio, no es una acción buena. ¿M? Pongamos un ejemplo de una acción con objeto bueno y fin malo. Objeto bueno y fin malo podría ser hacer una buena obra, pero puramente por vanidad, para que me miren y me aplaudan, ¿no es cierto? Entonces, un objeto bueno, pero un fin malo, ¿no? Al revés, un objeto malo con un fin bueno, el famoso Robin Hood, robar para darle a los pobres, ¿cierto? Entonces, bueno, o si quieren ustedes otro más sutil, cometer un acto de corrupción para, no sé, para usar la plata para darle a, no sé, a una persona que justo necesita para una operación, ¿no es cierto? Bueno, sí, está bien, pero si te robaste la plata, no era plata tuya, ya como para que vos definas qué es lo que tenés que hacer, ¿no? O a veces justicia por mano propia, ¿no? Entonces, algo malo con un fin bueno. A este tipo nadie la justicia hasta que la justicia lo sancione por el mal tremendo que ha hecho. Pasan 1000 años y no sabemos ni siquiera si lo va a hacer. Entonces, bueno, nos tomamos justicia por propia mano y entonces nosotros no sé, lo matamos, como sucedió en algún caso acá en Tucumán también, o lo golpeamos, etcétera, ¿no? Entonces, nada, eso sería claro, un buen fin que no justifica los medios. Entonces, recapitulando, Santo Tomás dice en la prima segunda, cuestión 18, artículo 4, que hay una cuádruple bondad de la acción. Primero, una bondad general, que era como decir, todas las acciones son buenas, como decíamos al principio, pero eso no corre en el orden moral, porque yo también, siempre que hago algo, lo hago porque es un bien, o sea, como diciendo, como decíamos, el hombre que comete adulterio lo hace porque ama a la persona, a la esposa del otro. Eso es lo dramático, pues si fuera netamente malo y negro todo lo que hace, sería como mucho más claro de ver, pero lo que le obnubila la visión es que es algo que genéricamente es bueno, pero después ya, obviamente, en el orden moral es malo. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Este punto es importante que no quede confuso, ¿sí?
Entonces, por el género, o sea, genéricamente, toda acción es buena. Pero después, por el objeto, o sea, qué es lo que yo hago, esa es una primera bondad o maldad, por el fin y finalmente por las circunstancias. ¿M? Vamos entonces a las circunstancias. Ya hemos dicho, Perdone, ¿no? Que interrumpa. Cada vez que usted habla de género o especie, yo lo hago paralelo con lo que pasa en la naturaleza. Sería así como determinar, ¿no es cierto? sí, sí, Especie. sí, Digo, sí, sí, esto es. sí, Bueno, sí, 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 exacto. Es ese ya, mismo también ahí. principio, digamos. ¿M? Gracias, padre. Bueno, pero lo que más importa es la especie. Porque si yo digo, por ejemplo, Juancito, genéricamente es un animal y específicamente es un ser humano. Entonces lo que más importa es la especie, porque la especie es la que sí te da. Genéricamente, es cierto, es un animal, pero específicamente es un animal racional, o sea, un ser humano. Bueno, eh, vamos a las circunstancias. O sea, antes de esto, que nos quede claro entonces que tanto el objeto como el fin deben ser buenos. Si no son buenos ambos, la acción no es buena. Si uno solo de los dos es bueno, la acción es mala, y si los dos son malos, la acción es mala. Pero vamos a las circunstancias. Las circunstancias, de alguna forma, es como que ponen algunas características propias a la acción, que si la acción es buena, la hacen más o menos buena, si la acción es mala, la hacen más o menos mala. Entonces le dan como una cierta coloración, podríamos decir así, a la acción. Ahí hemos mencionado algunas de las principales circunstancias. Por ejemplo, las características o cualidades de la persona que obra, ¿no es cierto? No es lo mismo si el que me pegó, me pegó y no sé, me lastimó malamente es mi papá o si es un extraño, ¿no es cierto? Bueno, o por ejemplo, si el mal se cometió hacia una persona íntima, una persona que pertenece a la propia familia, etcétera, ¿no? O si lo cometió una autoridad o alguien que debería dar ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, por eso, fíjense ustedes, la triste realidad de los abusos a veces cometidos por los miembros del clero es mucho más grave porque el sacerdote tendría que ser mucho más moralmente íntegro por el hecho de el lugar que ocupa o la cualidad personal que tiene. Bueno, la cualidad o cantidad del objeto, ¿no es cierto? No es lo mismo robar 1000 que robar 1.000.000, ¿m? O no es lo mismo robar algo, por ejemplo, si yo robo una minucia, unas galletas, no sé qué, o si estoy robando algo que tiene mucho valor afectivo para la persona. ¿M? Entonces, la cualidad o cantidad del objeto, ¿no? Entonces, importante eso. El lugar, ¿no es cierto? Bueno, no es lo mismo que si yo ataco a alguien en su propia casa, eso ya es mucho más violento y grave que si lo hiciera en la calle, supongamos. O si yo falto el respeto dentro de la iglesia, cosa que lamentablemente sucede a menudo, que si lo hiciera en otro lugar externo, donde, bueno, podría ser malo también, pero por lo menos no es un lugar sagrado. Los medios empleados no es lo mismo si mato con un cuchillo o con una pistola o con una ametralladora, ¿no? El modo moral no es lo mismo si lo hago con un movimiento pasional, digamos así, no premeditado, digamos así, que si lo hago a sangre fría, porque ya lo tengo súper pensado, o si lo hago con una crueldad, no sé, mayor, ¿no? La calidad y cantidad del tiempo no es lo mismo tiempo, calidad de tiempo, no es lo mismo tiempo de guerra que tiempo de paz, ¿no es cierto? En tiempo de guerra, bueno, hay ciertas cosas que capaz que, no sé, no es que se conviertan en buenas, pero en tiempo de guerra está todo más complicado, estamos todos más alterados. Pobres los que viven en guerra, ¿no? Pensemos en Ucrania, en Gaza, no sé, pobres los que están en guerra, a veces harán cosas bueno, que no harían en tiempos tranquilos. Y la cantidad del tiempo. No es lo mismo mantener una mentira una semana que mantenerla 10 años. Hay gente que mantiene mentiras durante larguísimo periodo de tiempo, porque bueno, pues son hábiles para mentir, ¿no? Pues si no fueran tan hábiles,
no lo serían, no lo podrían hacer. Entonces, bueno, ahí nos damos cuenta algunas de las principales circunstancias van dando esta coloración mayor o menor a la acción moral, ¿no? Entonces, sintetizando, porque ya la última plaquita que explica, esto no lo voy a explicar ahora, es un desarrollo de unas consideraciones que hace Santo Tomás, y esto último ya es otro tema, en realidad, el del voluntario indirecto. Simplemente sintetizando, ¿cómo calificamos nosotros los actos morales? Primero, describiendo adecuadamente los actos. Segundo, que es casi lo mismo, colocándoles el concepto correspondiente sin utilizar palabras que disfracen su verdadero ser, ¿no? Este, bueno, que eso es muy común, lo que se llama el eufemismo. Y tercero, observando digamos, si esa concepto que yo le he puesto a mi acción. Entonces, si mi acción fue una irresponsabilidad, supongamos, porque yo tenía que hacer algo y era mi obligación y era importante que yo lo haga y no lo hice, bueno, entonces yo es una irresponsabilidad. Entonces le pongo un nombre, entonces ya la irresponsabilidad ya califica solita como algo malo, ¿no es cierto? Bueno, entonces dándole un concepto y calificándolo, ¿no es cierto?, como bueno o malo. Y para calificarlo como bueno o malo, tengo que saber el objeto que estoy haciendo y el fin para que lo hago, ¿no es cierto? Entonces, el objeto es qué estoy haciendo yo realmente y si ese objeto moral, esa acción que yo estoy haciendo, eh, coincide o no con las normas morales, coincide o no con ese ideal al cual me proyectan las virtudes, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, ¿no? Bueno, a veces es como difícil eso, ¿no es cierto? Entonces, ya cuando veamos las virtudes en particular, lo vamos a ver más en detalle. Por ejemplo, uno dice, bueno, esto realmente va con la justicia o no va con la justicia. Uno puede decir, bueno, a ver qué dicen las normas, a ver cuáles son los derechos de las personas que están en juego, digamos, en esta situación, etcétera, ¿no? Entonces, el objeto y el fin. Como el fin no justifica los medios, tiene que ser el objeto bueno y el fin bueno. Y las circunstancias también deben ser buenas. Las circunstancias en general, cuando algo es bueno, lo hacen más o menos bueno. Cuando es más o menos malo, lo hacen más o menos. O sea, cuando son malas las circunstancias, hacen algo que sea más o menos malo, ¿no es cierto? Cuando la acción es mala, las circunstancias aumentan o disminuyen su maldad, ¿no? Entonces, si robé menos, la acción va a ser menos mala. Si le robé a uno que tiene mucha plata, capaz que la acción va a ser menos mala que si le robé a un pobre que no tenía nada más que eso, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, cortamos aquí para que pueda yo seguir también con mis actividades. No olviden tratar de hacerlos prácticos al día. Si, les recuerdo que si por ahí hay dificultades con el uso del aula virtual y de todos los recursos técnicos, ustedes tienen asistencia de la universidad del área de educación a distancia, o sea que pueden pedirla a través de Indiana o del contacto que tengan, que no sé si Indiana es el único contacto que tienen o algún otro contacto más. El Este, único. Ya, bueno, entonces pidan a través de ella, ¿no? Porque ella eh, padre, los va a derivar a la persona que corresponde. ¿Eh? perfecto, Bien. padre. Bueno, perfecto, entonces cortamos aquí y si Dios quiere nos estaremos viendo la próxima clase el próximo viernes. Bueno, padre, muchas gracias. Hasta Gracias, luego. Padre. Nos vemos. Gracias.